¿Cuánto cuesta mantener una Benelli TRK 502X o una moto similar, una moto de este estilo? Porque es que esa es de las preguntas que más hacen, es de las preguntas que más me han hecho en el canal. Y ojo, acá hay un apunte bien importante. No solamente es comprarla, también es poder mantenerla. Y algo también muy importante es que les voy a decir, según económicamente, según estadísticamente, cuánto usted se debería de ganar mensual para que sea viable poder tener una moto de este estilo o precisamente la Benelli TRK 502X. Bueno, gente, por acá estamos haciendo como un alto en los videos del viaje. Es un videito que metemos acá de una manera muy oportuna porque es una pregunta muy recurrente. Y me dicen, Mauro, ¿cuánto cuesta los mantenimientos? ¿Cuánto me puede llegar a costar al año mantener esta moto? Y pues abrimos este campo en el viaje para responder a esa gran pregunta, a esa gran incógnita que siempre tienen en el canal, y por acá ya tengo todos los datos. Y por eso hoy vamos a hablar de números reales y nada de humo. Vamos a hablar solamente de números y economía para poder estar con esta hermosura. Vamos a hablar de los mantenimientos y vamos a hablar de los gastos legales y de pronto uno que otro gastico por ahí que resulte en el camino. Entonces, arrancamos este video acá con toda. Entonces, partamos de la base que esta moto tiene un precio de 40 millones de pesos nueva, aproximadamente. Ojo, y acá no quiero llegar a una pelea con ustedes, que eso no vale, que allí en el de uno vale tanto, que en el éxito vale tanto, que con un amigo vale tanto. No, yo acá les voy a decir unos números que estuve investigando y yo no estoy hablando de manera inconsciente, yo estoy hablando como propietario de una moto de estas. Los precios de las motos han estado variando mucho, entonces para que lo tengan en cuenta, pero vamos a partir de esa base. 40 millones de pesos nueva con papeles y todo el tema de trámites, matrícula y todo este asunto. Y acá empezamos con lo bueno, ¿cuánto valen los mantenimientos? Ojo que hablando con Juan de Moto F Caldas, con él sacamos el tema de los mantenimientos, el de los 1000, el de los 5000 y el de los 10.000, teniendo en cuenta que muy posiblemente en un año tú le vas a hacer a la moto 10.000 kilómetros. Entonces empezamos de esta manera. Muy posiblemente por acá a un lado del video va a salir un tablerito donde vamos a ir consignando los números. Ojo, el mantenimiento de los 1000 kilómetros. Tengan en cuenta que el mantenimiento es preventivo y se le hace un cambio de aceite. Ese mantenimiento tiene un costo de 230.000 pesos colombianos, o sea, 62 dólares aproximadamente. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque depende mucho también cómo esté el tema del dólar. Estamos en este momento 2026, para que lo tengan en cuenta, febrero de 2026, y tengan en cuenta de que este precio puede ir variando. Entonces, vuelvo y repito, primer mantenimiento de los 1000 kilómetros, 230.000 pesos colombianos, aproximadamente 62 dólares. Este mantenimiento solamente le cambian el aceite y normalmente en los centros autorizados Auteco para hacerle mantenimiento a la moto sin que pierda la garantía, ese primer mantenimiento no cobran la mano de obra, para que lo tengan en cuenta. Segundo mantenimiento, el de los 5000 kilómetros, y tiene un costo de 400.000 pesos colombianos, o sea, 108 dólares aproximadamente. Cambio de aceite, lógicamente los filtros, y también hacen como una lubricada general de la moto, rodamientos y todo este asunto. Ahí vamos sumando. Y el de los 10.000 kilómetros en promedio está en 950.000 pesos colombianos, unos 257 dólares aproximadamente. Y por acá seguimos entonces sumando. Para un aproximado anual en mantenimientos, teniendo en cuenta que usted le va a hacer los 10.000 kilómetros al año, de 1.580.000 pesos colombianos, lo que vendría a ser aproximadamente 428 dólares. Y ahí tendríamos, digamos que el primer margen, que es el tema de los mantenimientos, porque acá no termina esta vaina. ¿Y por qué les digo que acá no termina este asunto? Es porque normalmente una moto no es solamente comprarla, hay que pagarle una cantidad de cosas bien considerable, sobre todo acá en Colombia, que nos cobran por todo. Entonces, por acá vamos a hacer el otro ítem, que son los gastos legales y seguros. Resulta que en Colombia pues nos cobran ciertos arandelitas extrañas por parte del Estado, que la primera es el SOAT, que es un seguro obligatorio. A mí me parece muy útil, es discutible, pero bueno, está el SOAT.
Yo averigüé y el SOAT que yo le tendría que pagar a este año a la moto 2026 está en un valor aproximado de 750.000 pesos colombianos, lo que vendría siendo en promedio $203. ¿Listo? $203. Primera arandela, el SOAT. Segunda arandelita, tecnomecánica. Resulta que en Colombia se inventaron una revisión lo más de curiosa, y es que supuestamente tenemos que llevar la moto a un lugar autorizado, en donde curiosamente en Colombia se inventaron una revisión y tenemos que llevar la moto a un lugar autorizado donde nos revisan la moto. Cosa discutible en este país, porque normalmente lo que hacen es mirarla, no revisan pastillas. Bueno, en fin, para esta moto tiene un costo este año, porque ya también lo averigüé, de 250.000 pesos colombianos, lo que vendría a ser aproximadamente $68. Vale, $68, parce, y seguimos sumando. Y ahora viene algo bien sabroso que llama seguro contra todo riesgo. ¿El seguro qué es? Que si le robaron la moto, que si se estrelló, que si Donald Trump, que si un huracán, que si un tsunami. Y ese seguro contra todo riesgo, hay un promedio, yo estuve averiguando, y está entre 2 millones y 4 millones de pesos al año. Entonces hicimos la del colombiano, partamos diferencias y lo dejamos en un promedio de 3 millones de pesos anuales para un total de $830, es seguro contra todo riesgo. Y ahora entonces sumemos cuánto se nos va entre el SOAT, entre la tecnomecánica y el seguro contra todo riesgo, un total de 4 millones de pesos colombianos, o sea, $1.084 más a la cuenta para mantener esta muchacha. Ahora, si sumamos entonces los mantenimientos, que era 1.580.000 anual, más los seguros más legales, que son los que acabamos de leer, que son 4 millones de pesos anuales, daría un total de 5.580.000 pesos colombianos, o sea que estaríamos hablando de $1.512 al año para mantener la moto. Entonces, si cogemos ese total, que son los 5.580.000 pesos colombianos, o sea, $1.512, y lo dividimos en 12, teniendo en cuenta que tendríamos que mirar cuánto le tendríamos que invertir a la moto de manera mensual, daría un total de 465.000 pesos colombianos, o sea, mensual, $126 mensuales. Pero es que, ojo, ahí no termina todo, y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que estos números que estamos hablando es teniendo en cuenta que la moto ustedes la compraron de contado. Porque uno puede llegar a decir, $126 mensuales, sí, puedo. Pero si ustedes sacaron la moto financiada, yo acá tengo más o menos un promedio de cómo quedaría la cuota en un banco, teniendo en cuenta de que ustedes paguen en total o den una inicial de 10 millones y financien 30 millones a 60 meses. Más o menos, con los intereses de hoy en día, les daría una cuota de 830.000 pesos mensuales, o sea, $225 mensuales la cuota para pagar esta muchacha, teniendo en cuenta que ustedes dieron, digamos que en promedio, como el 25% para la inicial. Entonces, si sumamos lo de antes, que eran los 465.000 pesos, que eran los mantenimientos promedios y los gastos legales, seguros y todo este tema, más la cuota, usted estaría pagando en promedio 1.295.000 pesos colombianos, o sea, $351 al mes para la moto. Ahora viene, muchas veces me han preguntado, Mauro, y eso me lo ha preguntado una persona en especial muy reiterativamente, Mauro, yo me gano tanto al mes, ¿usted me recomienda que yo compre esta moto? Pues entonces a usted le voy a dar mi escenario. Resulta que financieramente siempre nos han recomendado que uno debe gastar por porcentajes, o sea, tanto en comida, tanto en alquiler, tanto en el vehículo. Hay teorías económicas que dicen que usted debería gastar en promedio entre el 15 y el 20% en un vehículo de su sueldo. Yo les recomiendo, yo soy muy buen financiero, parce, y nunca se vayan al límite, o sea que destinen un 15%. Entonces vamos a hablar de dos escenarios. Primer escenario, que ustedes ya tengan la moto paga. Acá me disculpan que esté mirando mucho el celular, pero es que acá tengo todos los datos y quiero ser muy exacto con esto.
Ahora hablamos de una parte del video que a ustedes, si ya la tenían paga, tenían que destinar en promedio 465.000 pesos a la moto de manera mensual, o sea, en promedio $126. Que si eso lo pasamos a que sea el 15% de su sueldo, hacemos la operación matemática acá, nos daría que ustedes en promedio deberían de ganar mínimo 3.100.000 pesos colombianos al mes, o sea, $840 al mes. ¿Listo? Para estar tranquilo financieramente, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, escenario número 2, que ustedes estén pagando la moto y que tengan el gasto mensual de 1.295.000 pesos colombianos, o sea, $351 ustedes gastarían al mes. Si hacemos la operación matemática, que la vamos a hacer acá a un lado, ustedes deberían de ganarse para poder pagar esa moto, cubriendo los gastos mensuales de ella, o sea, mantenimientos ilegales más la cuota, deberían de ganar al mes 8.633.000 pesos colombianos, o sea, $2.340 para que ustedes no se sientan asfixiados con la teoría del 15%. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que va a llegar un momento en que la moto les va a pedir de pronto llantas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, mi gente. Más o menos las llantas para esta moto, las dos llantas son como $450 las dos llantas. Eso lo tienen que tener en cuenta, y que otro año les va a pedir el cambio de pastillas y que como cosa rara, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, y es que hace todos los gastos llegan el mismo mes. Eso es muy raro, todos los gastos llegan el mismo mes. Entonces ustedes tienen que tener todas esas cosas en cuenta. Esto fue una labor que me tomé porque quería ser muy honesto con ustedes, porque no hay nada como disfrutar una máquina y disfrutarla con la tranquilidad del mundo. Entonces, mi gente, ¿yo qué les puedo decir con esto? Ustedes verán si destinan el 50% de su sueldo, el 60% o todo, porque la condición de vida es diferente para todos. Yo sencillamente lo que hago es darles un consejo muy personal: no se asfixien con un tema de los mantenimientos y esas cosas. Y si ustedes ven que van a quedar muy apretados, gente, compren una moto más económica que la puedan disfrutar más. Porque uno puede tener una moto espectacular, pero les voy a decir una cosa y un consejo muy personal. Lo más espectacular de una moto es poderla disfrutar y poder mantenerla. Porque acá, como una cuña, un paréntesis o un entre comillas, un corchete, como ustedes lo quieran tomar, hemos visto a muchas personas en motos que empiezan por BM y terminan en W y no la pueden sacar sino cada 15 días porque les da miedo meterle kilómetros y llegar a los mantenimientos. Gente, tengan algo que puedan mantener y que puedan disfrutar. Muchas gracias a todos por ver este video, un video informativo, un video de números, un video totalmente financiero y un video que está lleno de consejos hacia ustedes. Los quiero mucho, los quiero bastante. Espero que se sigan viendo el resto de los videos del viaje, que se suscriba, que comente, porque lo necesito para poder mantener este gran proyecto y pendientes, porque próximamente sale algo muy bonito relacionado con Proyecto Ruta. Entonces, mi gente, un abrazo, los quiero mucho y chao.